que acabamos de levantar, Señor, los anuncios, todo, Señor, que esté delante del trono de tu gracia, de tu misericordia, y que tú obres de acuerdo a tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que hoy, Señor, tú traigas sanidad y libertad a cada uno de nosotros acerca, Señor, de este tema tan importante que nos estás hablando, del ser espiritualmente sanos, emocionalmente sanos, Señor, porque no puede haber una madurez espiritual si seguimos enfermos emocionales. Que tú nos abras el entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo a Romanos 8, 14, 19 y abran muy bien su entendimiento. Romanos 8, 14 al 19. Cuando esté ahí, dígame amén y vamos a leerlo todos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. No todos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación ¿de quién es? Ahora, muy atentos. El domingo antepasado estuvimos hablando de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de ser libres. La responsabilidad recae en nosotros de ser libres de nuestras ataduras. Debemos descubrir por qué nos encontramos tan limitados en nuestra vida espiritual, cuando la palabra de Dios dice en San Juan 10:10 que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero la verdad es que ocurre eso. ¿Conocen gente creyente, cristianos, que usted diga, no, estos sí viven en abundancia? No me refiero a abundancia material, sino de espiritual, de gozo. ¿Por qué no están disfrutando de una vida nueva, un nuevo corazón, una vida renovada, una vida bendecida? Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué seguimos atados? El título de hoy, por cierto, es Resignado a mi atadura. Todos entendemos la palabra resignación, ¿sí o no? Resignación es como que ya te acostumbraste a eso, ya lo das por hecho. Resignado a mi atadura. Pero, ¿cuáles son las dos peores ataduras, tanto en los creyentes como en los no creyentes? Para entenderlo necesitamos un contexto a través de la palabra, y tú y yo podemos estar en Cristo. Puedes conocer gente que tenga 20, 30 años en Cristo, pero vivir en un caos emocional. Si recordamos, la palabra caos significa un estado de confusión, de desorden, y es precisamente lo que no nos permite disfrutar de esa nueva vida en Cristo, porque vivimos en un caos emocional. Hoy estás muy alegre, venimos a la iglesia, escuchamos su palabra, nos gozamos como el día de ayer, pero al día siguiente comienza, o el lunes, y vemos la realidad de las cosas y como que se acabó esa pequeña luna de miel espiritual. Y volvemos otra vez a nuestro caos emocional. Ahora grábense muy bien esto, ¿eh? No es la voluntad de Dios que vivamos en depresión. Esa no es su voluntad. No es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Si no, entonces, ¿para qué murió en la cruz? No es la voluntad de Dios que experimentemos luchas constantes todos los días, ni que vivamos económicamente atados, estrechos, recortados o emocionalmente derrotados. Ni nada de eso es la voluntad de Dios. Ahora, no estamos diciendo con esto de que la guerra espiritual no exista. No estamos invalidando que Satanás, él ataca y sigue atacando y lo va a seguir haciendo. La guerra espiritual es
es real. Lo que estamos tratando de aclarar es que nosotros somos responsables de las consecuencias de nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Somos responsables de qué? De lo que nos sucede. Pero es más fácil culpar a terceras personas, como hemos estado estudiando. Ahora, muchos cristianos se han acostumbrado a vivir en medio de su caos emocional. Ellos saben que viven en un caos emocional, pero ya se acostumbraron. Es como las relaciones tóxicas. Hay gente que vive en una relación inmoral, tóxica, pero ya se hizo una codependencia emocional. No se pueden separar, porque cuando se separan parece que son imanes que se atraen y vuelven otra vez, y se dañan una vez, se separan, vuelven otra vez, se dañan, se separan, vuelven otra vez, y así es. Porque viven en un ¿qué? En un caos emocional, ¿sí? Que se ha levantado en ellos o que ellos mismos han provocado con su estilo de vida, pero no se hacen responsables de las consecuencias de sus decisiones. No quieren salir de su condición o tal vez no sepan cómo salir de ella. ¿Sí me estoy explicando? Dígame amén, ¿eh? Ahora, muchas veces nos decimos cosas, es que, pues, ¿a dónde voy? ¿Cómo voy a cambiar a estas alturas de mi vida con 56 años? ¿Cómo voy a cambiar mi manera de ser? ¿Cómo voy a cambiar mi manera de hablar? Ya estoy viejo para eso. Mm, es que mi manera de comportarme siempre ha sido así. Uy, podemos enumerar incontables argumentos que damos para justificar nuestras acciones. Pero grábese muy bien esto. Vale la pena vivir un día en libertad que toda la vida atado. A ver si me entendieron. Vale la pena vivir un día en libertad que toda la vida atado. ¿Pueden repetirlo? Vale la pena vivir un día en libertad que toda la vida atado. La escritura que acabamos de leer de Romanos 8:14 al 19 revela, si pusieron atención, que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros vivamos en libertad, que seamos libres. Incluso no dice que seamos libres solamente, sino que seamos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Pero se nos puede hacer muy fácil acostumbrarnos a vivir en esclavitud y en ataduras. Lo diré otra vez. Se nos puede hacer muy fácil acostumbrarnos a vivir en esclavitud y en ataduras. Y le pregunto, ¿por qué cree usted que a la gente se le hace fácil vivir en relaciones tóxicas, vivir atados, cuando saben que tienen un problema, cuando saben que tienen algo, un hábito oculto que no lo pueden cortar y saben que lo tienen, pero ¿por qué están tan acostumbrados a vivir en esclavitud y en ataduras? ¿Por qué se hace fácil ese estilo de vida, de resignación a las ataduras? ¿Por qué creen ustedes? A ver, piensen, les doy unos segunditos. ¿Por qué piensan? Porque es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Muy bien, es parte de la respuesta. Muy bien, Alfredo. A ver, ¿alguien más? ¿Otra opinión? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué se nos puede hacer muy fácil acostumbrarnos a vivir en esclavitud y en ataduras? ¿Por qué? Lo que dijo Alfredo es parte de la realidad. Y también le podemos agregar, porque es más fácil vivir como esclavo que en libertad. ¿Por qué? Porque el que vive como esclavo siempre tiene la excusa, el argumento perfecto para no aceptar su condición. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Por eso se nos hace fácil. Hay gente que tú le hablas y antes de que termines de decirle ya te tiene la excusa de por qué hizo lo que hizo o por qué no hizo lo que debería de haber hecho. Pero ya tiene la excusa en los labios, ni te deja ni terminar. El gran problema de no saber escuchar, porque ya tienen la excusa. ¿Mm? Incluso el no saber escuchar es una atadura, que luego veremos. Ahora,
Para el que vive en esclavitud es más fácil vivir en esclavitud porque se acostumbró, se resignó a tener siempre excusas y argumentos para no aceptar su condición. Pero el que vive en libertad, ese se hace responsable de sus acciones y del resultado de su vida. Por ejemplo, escuche esto, esto no es en alusión a nadie, para que no ate cabos y diga, lo está diciendo por fulano. No, esto es un patrón que se repite y yo creo que lo hemos visto. Pero hay personas que salen de la cárcel después de haber estado por años encarcelados, pero no saben cómo vivir en libertad. No saben. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a su vida de cautiverio, a su vida de ataduras, a su vida de prisión. Y algunos cuando salen incluso hasta cometen delitos a propósito porque ya se resignaron, ya se acostumbraron a vivir encarcelados para volver a la condición en que estaban. Porque creen que no hay manera de adaptarse a una nueva vida. ¿Por qué? Porque hacerlo requiere de un cambio de mente, de pensamientos, de actitudes, de comportamientos. Y para muchos es más difícil de lograr eso en su vida. Ahora, muy atentos, veamos con un ejemplo bíblico. Vayan conmigo a Éxodo 7, 14 al 24. El que quiera leerlo, puede leerlo. Acuérdense que la idea de que participen es para que no se duerman. Esa es la verdad. ¿Qué pasó? Éxodo 7, 14 al 24. Y lean fuerte. A ver. Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a beber delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. A ver, ahí la voy a interrumpir. Las versiones originales no dice para que me sirva en el desierto, dice para que me adore en el desierto. Esa es la traducción original. Reina Valera le puso para que me sirva, pero igual las dos van juntas. Acuérdese en Mateo 4:10 cuando Jesús le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Adorar y servir siempre, siempre van de la mano. ¿Sí se entendió? Ahora siga leyendo, hermana. Gracias. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ahí ponga atención en esa escritura. Otra vez, hermana, esa escritura. Asimismo, los peces que había No, los hechiceros. y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hasta el 24. Y Faraón se volvió igual su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor Hasta el 24. para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Muy bien, miren. Si leyeron y si fueron atentos a lo que leyó la hermana y si siguieron con su vista ahí,
nos damos cuenta de que, aunque el corazón del faraón estaba endurecido, al ver lo que sucedió con las aguas, pues se tenía que haber ablandado por lo menos, de ver lo que estaba sucediendo. Pero al ver que los hechiceros hicieron lo mismo, su corazón se volvió a endurecer, o se volvió más duro, lo que dice el verso 22. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nos ha sucedido lo mismo a nosotros, o nos sucede lo mismo a nosotros. Ya que vemos una situación que nos conmueve y tomamos la decisión de cambiar, tomamos la decisión de que vamos a hacer las cosas diferentes, pero luego de un tiempo volvemos a lo mismo. Y lo hacemos en el matrimonio, con la salud, cuando el doctor dice no comas chicharrón, pero parece que te dice come chicharrón. Con la vida espiritual, somos confrontados, nos conmovemos, pero luego que ya pasa el rato de peligro, volvemos al mismo estilo de vida. ¿Cierto o no? A las mismas actitudes, el mismo comportamiento y, lo más trágico, nos volvemos a resignar a la atadura, a la condición de nuestra vida. Cuando yo usaba drogas, siempre decía, esta es la última vez, esta es la última. Ni me acuerdo ni cuántas veces lo dije. Igual, las personas que fueron alcohólicas, ¿cuántas veces dijeron, ahora es la última, cuando estaban muriéndose de la cruda? ¿Sí? O uno muriéndose por el bajón de la droga. Y yo estaba seguro que quería que fuera la última vez. Pero ¿qué pasaba? Que luego me invitaban los amigos o ganaba dinero y regresaba a los mismos hábitos, a las mismas ataduras. Y volvía a repetir el patrón. O sea, a decir que era la última vez. Sí se identifican con eso. Pero era para regresar a lo mismo en realidad. O sea, cuando somos confrontados con un mensaje, un consejo, una predicación, una exhortación, muchas veces nos conmovemos, lloramos, y yo no dudo que nos arrepintamos. Pero si no tenemos cuidado, si no hacemos cambios, si no tomamos decisiones firmes, será cuestión de tiempo para volver a lo mismo y peor. Y no nos damos cuenta que durante ese proceso estamos perdiendo un tiempo valioso y corremos el riesgo de perder hasta la familia y hasta nuestra vida. Y posiblemente más de una vez, todos los que estamos aquí, empezando conmigo, hemos dicho, ya no vuelvo a hacer eso. Y no es solamente drogas y alcohol, en cualquier situación, ya no lo vuelvo a hacer, ya ahora sí voy a cambiar. Pero luego, después de un tiempo, ¿qué sucede? Volvemos a hacer lo mismo. ¿Pero por qué? Así le sucedió a Faraón, en la escritura que leímos. Él tenía el corazón endurecido y la pestilencia, porque dice que Gedía, se lo estaba ablandando temporalmente. Pero ¿qué sucedía? Luego se volvió a endurecer y lo más grave que aprendemos en esta historia que acabamos de escuchar es que a pesar de las consecuencias devastadoras que experimentó Faraón y el pueblo, él aprendió a resignarse en esa situación. Incluso si seguimos leyendo, después nos damos cuenta de que las ranas le brincaban en la cama y todo, pero ya estaba acostumbrado al ruido de las ranas, a la peste. ¿Por qué? Porque se resignó a la atadura. Igual que nosotros. Nos volvemos o nos resignamos, nos acostumbramos a la atadura. Faraón aprendió a vivir en esa situación. Prefirió endurecer su corazón antes que obedecer a Dios. Prefirió aprender a resignarse a su atadura en esa condición que cambiar su manera de pensar. ¿Por qué? Porque se resignó a la atadura. Ponga mucha atención aquí, miren. Una de las actitudes, grábeselo muy bien, lo voy a decir muy lento. Una de las actitudes que asume, que toma una persona que se ha resignado a sus ataduras es
que deja de oír consejos. ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Deja de qué? Cuando una persona deja de oír consejos, identificas a alguien que está atado. Inmediatamente. No es que, pero, no, en lugar de, no, tiene razón. Sí, de verdad que sí. Le molesta ser confrontado. Nunca quiere entender razones, y mucho menos oír la voz de Dios, sino más bien aprende a vivir con las consecuencias, porque se amolda o se amoldó, ya se acostumbró a vivir en su condición. Y esto se llama resignación. ¿Cómo se llama? Resignación. La palabra resignación, escucha esta definición sencilla y breve para que se nos grabe. La palabra resignación es la capacidad de aceptar las adversidades sin hacer nada. Otra vez, la resignación es la capacidad de aceptar las adversidades sin hacer nada. Cuando tú confrontas a una persona y tú le dices, mira, es que yo veo esto en ti, y en primer lugar no recibe consejo y no hace nada, ya se resignó. Vive resignado a su atadura. Ahora, punto número 1. ¿Qué provoca esta resignación a las ataduras? Consecuencia tras consecuencia. A ver, dígalo, consecuencia tras consecuencia. Cuando Faraón no quiso escuchar la voz de Dios, ¿qué dijo? Mire, vayan a Éxodo 8, verso 2 al 4. El que tenga, léalo, por favor. Una vez que Faraón no quiso cambiar, que no quiso escuchar, las consecuencias fueron aún más terribles. ¿Qué dice Éxodo 8, 2 al 4? Fuerte, por favor. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, Hasta el 4. ¿Se dieron cuenta? Consecuencia tras consecuencia. Primeramente, la plaga inicial de la sangre afectó al río Nilo. Pero después vino otra consecuencia. Ahora, agárrese bien, ¿eh? Aquí viene la parte importante del mensaje. Faraón no quiso escuchar. Las consecuencias fueron más terribles, como acaba de leer el hermano, pero tenemos que entender por qué el Señor primeramente envió la plaga de sangre. La plaga de sangre afectó al río Nilo porque no solamente era un medio económico, vaya subrayando estas palabras, económico, vaya subrayando. No solo era un medio económico para los egipcios, sino era un santuario de adoración a tres de sus principales dioses o ídolos. Uno era Apis, el dios del Nilo, Isis, la diosa del Nilo, y Cum, K-H-U-M, Cum, el guardián del Nilo. Y por medio de la plaga de sangre, la economía, la salud y el bienestar de los egipcios se vieron afectados. Y así también todo el medio ambiente, el estilo de vida, la estabilidad de los egipcios. Aún viendo todo eso, Faraón no quiso cambiar. Y sería bueno preguntarnos, ¿qué nos ha dejado el hecho a cada uno de nosotros de no querer cambiar? Cuando tú sabes que tienes un hábito oculto o una atadura oculta, que sabes que la tienes, pero ¿qué nos ha dejado de bueno el hecho de no querer cambiar? ¿Qué nos ha dejado el resignarnos a nuestra condición y a nuestras ataduras? ¿A quién le ha dejado algo bueno? A nadie. Al contrario, han venido consecuencias tras consecuencias.
¿Qué nos ha dejado buscar nuestra propia felicidad sin tomar en cuenta a Dios, fuera de la voluntad de Dios? Nada bueno. Yo no he conocido a ningún creyente que haya caminado con Dios, después se haya alejado y que le haya ido bien. A ninguno. A ninguno. A ninguno. ¿Por qué? Porque ya cuando tú pecas con conocimiento de causa, sabiendo lo que dice la palabra misma que hay mayor condenación, que solo queda una horrenda expectación de juicio. Por eso ves o vemos creyentes que se alejan y de repente dices, pero ¿cómo es posible? Si él predicaba, servía en la iglesia, cantaba, adoraba, hacía esto, hacía aquello, y ahora los ves enfermos, los ves de todo tipo. ¿Por qué? ¿Qué nos ha dejado estar empeñados en seguir conformes a la vieja naturaleza? ¿Qué nos ha dejado? El pecado, que sabemos que lo estamos cometiendo conscientemente. ¿Qué nos ha dejado? El resentimiento, la amargura, el dolor, enfermedades. Solamente lo que deja. Nada bueno, absolutamente nada bueno, solo dolor y destrucción. Ahora, vamos a dejar a Faraón por un momento, porque lo vamos a ver para la siguiente semana, y lo vamos a seguir estudiando la próxima semana, porque este estudio es muy amplio, muy amplio. Pero agárrese aquí en este punto número 2, aquí es el corazón del mensaje. Agárrese bien y recíbanlo en su espíritu. Este es el corazón del mensaje. Punto número 2. ¿Cuáles creen ustedes que son las dos peores ataduras entre los creyentes y no creyentes? Hoy estoy hablando así como López Obrador, muy pausado para que me entiendan, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que son las dos peores ataduras, más destructivas en la iglesia y en la gente del mundo, entre los creyentes y entre los no creyentes? Paradójicamente, son las mismas ataduras y producen los mismos resultados. El ser creyente no te blinda, no te protege contra estas ataduras si no eres libre. Y son dos las que causan la peor destrucción en el mundo y en la iglesia. Las que más daño han causado y siguen causando desde el principio, desde el jardín del Edén con Adán y Eva hasta hoy. Son dos. ¿Alguien tiene alguna idea? Es estudio, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna idea? Johnny. El yo y la idolatría. Bueno, sí, va relacionado, sí. Muy bien. La desobediencia, la mentira. Ya Johnny y Anaí ya complementaron. La mentira y la codicia. ¿Cuál es? A ver, pero dígalo otra vez. ¿La qué? La mentira y la codicia. Y antes de continuar, quiero preguntarles si sean muy sinceros. ¿Cuántos de ustedes de verdad escucharon el devocional la semana antepasada de la avaricia y la codicia, enemigos de la adoración? No levante la mano, solo pregúntese. Si no lo han escuchado, necesitan escucharlo en el YouTube. Ahí está, subido ya. El título es La avaricia y codicia, enemigos de la adoración. Ahí lo encuentran en la página de Creo en Ti, para que puedan entender lo que vamos a ver ahorita. Si no, van a entender solamente una parte. Esta es una recomendación. Si no lo hicieron, necesitan hacerlo para poder entender lo que vamos a ver ahora. Ahora, ¿cómo lo entendemos? Lo vamos a entender muy sencillo, con 4 historias en la Biblia, para entenderlo mejor y aplicarlo al tema de hoy. La primera historia está en Marcos 10, 17 al 27. Vaya conmigo ahí. Marcos 10, 17 al 27. Cuando esté ahí, dígame amén. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que, aquí cambió el argumento, ya no dijo los que tienen, sino los que confían en las riquezas. Pongan mucha atención. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, bueno, pues entonces, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres ¿es qué? Imposible. Subraye esa palabra, imposible. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para quién? Dios. Son posibles para Dios. Ahora, el joven rico que llega a Jesús y le pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, parafraseando la historia que acabamos de leer, le dice, Maestro, dame un precio. ¿Cuánto cuesta la vida eterna? Dame un precio. ¿Cuánto cuesta la vida eterna? Jesús le dice los mandamientos, dice, sí, mandamientos todos los he cumplido, o sea, necesito algo más. Dame un precio, ¿cuánto cuesta? Y Jesús le dice, mira, si quieres la vida eterna, asegúrate de obedecer todos los mandamientos. Y Jesús, ya lo leímos, le da una lista de ellos, y asombrosamente, los ha cumplido todos, porque Jesús no dice que está mintiendo. Los ha cumplido todos. Pero entonces Jesús le da un giro. Y le dice, mira, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y acumularás tesoros en el cielo. Y el joven se va triste. Los discípulos le dicen a Jesús, bueno, pues entonces, ¿quién se va a salvar? Y Jesús le responde muy claramente, para los hombres es imposible que se salven a sí mismos. Escuche bien eso. Para los hombres es imposible que se salven a sí mismos. Y la palabra que usa es imposible. Imposible. Imposible es imposible. En Marcos 10:27. No dice que hay una oportunidad, no dice que hay esperanza, no. Dice, es imposible que el hombre se salve. El joven rico pensaba que lo que lo separaba de la vida eterna era solamente hacer un pago. Escúchelo bien. Le pregunto, leyendo la historia que acabamos de leer, le pregunto, ¿cuál creen ustedes que era la atadura que tenía el joven rico? No, decir las riquezas es muy obvio. ¿Cuál es la atadura que tenía el joven rico? Piensen, piensen más profundo. No era el dinero, quítese esa idea. No eran las riquezas, no era eso. Escúchalo bien. ¿Qué era entonces? Su autosuficiencia. Su autosuficiencia. ¿Qué hace falta para tener la vida eterna? ¿Qué hace falta? Muy infladito, como dice Jonathan, muy soberbio. No eran las posesiones, sino la soberbia de sentirse autosuficiente.
Y por eso Jesús agrega en Marcos 10:23, qué difícil es para los ricos, los que tienen riqueza. Pero luego más adelante dice, los que confían en su riqueza. ¿Mm? ¿Cuál era su atadura? Su autosuficiencia, la confianza en sí mismo, en sus posesiones que alimentaban su soberbia, su orgullo, el confiar más en sí mismo que en Dios. Y Jesús dice, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Qué difícil. Para los que confían. No dice los que tienen, corrige. Los que confían en sus riquezas. El tener no es malo. El que confíes en lo que tienes, eso es lo malo. ¿Alguien me entendió? Ahora, la segunda historia, vaya hilvanando, son 4 historias, vaya hilvanando porque al final nos da esperanza la palabra. La segunda historia es la que hemos estado estudiando el domingo antepasado y por 2 domingos en Josué 7. Pero hoy veremos algunos detalles que nos van a abrir los ojos. No vamos a repetir la historia de Acán porque ya la estudiamos y si quieren pues escuchen los devocionales del domingo antepasado y para tener un contexto. Pero en el capítulo 7 de Josué, ¿cómo comienza? Alguien lea Josué 7:1. Pero los hijos de Israel. A ver, ahí, solamente una palabra es la que nos interesa. Otra vez, Pero los hijos de Israel ¿sigue? cometieron una Prevaricación. prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ponga mucha atención, le pregunto, ¿cómo comienza el capítulo 7 de Josué? Con una palabra que a veces la pasamos por alto. Pecadores. Pero, la primera que menciona, pero, otras versiones dicen, sin embargo. O sea, para entenderlo, lo que quiere decir esa palabra condicionante que está ahí, necesitamos entender el contexto de por qué el Señor dice, pero prevaricaron, tomaron lo que no les dije, pero, esa palabra tan sencilla, tan simple, es tan profunda, pero para entenderla necesitamos ver el contexto. Alguien lea Josué 6:27. Josué 6:27. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. A ver, otra vez, escuchen bien, ese es el contexto, Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ahora le pregunto, si estaba Jehová con Josué, ¿por qué se encendió la ira de Dios? ¿Por qué? Porque Jehová ya había dado una orden. Ya había dado una orden. Josué 6:19, ¿cuál orden era? Josué 6:19, ¿qué dice? Pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. Ahora, subraya ahí porque vamos, o márquelo porque vamos a regresar al final para que entendamos. Recuerde esa pregunta, porque ahorita la vamos a ver. ¿Por qué dio el Señor esa orden que acaba de leer el hermano? ¿Por qué dio esa orden? ¿Por qué dijo, miren, el dinero, los metales, todo es consagrado para mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Las instrucciones fueron muy claras. Tenían que ser consagrados a Jehová. Pero recuerden la pregunta, al final la vamos a responder. ¿Por qué dio esa orden el Señor? Miren, no toquen nada de eso, eso me pertenece a mí. ¿Por qué fue tan drástico con Acán? No. ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿por qué creen? Para probarlos. ¿Para probarlos? No.
¿Por qué más? Bueno, probarlos puede tener un 70-80% de respuesta, pero no completamente. ¿Por qué más? Casi le dio, pero falta la parte más importante de por qué dio esa orden. Si tú la entiendes, la entendemos todos el día de hoy, yo les aseguro que tu vida va a cambiar. Si la entiendes. Yo lo entendí. Yo tuve que aprender a palos y lo van a entender al final. Por eso les dije, no se pierdan. Vamos a muy buen tiempo. Las instrucciones fueron muy claras. Tenía que ser consagrado a Jehová para él. Y una de las razones era para que aprendieran a confiar en él y no terminaran, como alguien dijo por ahí, haciéndose ídolos, como lo había hecho la generación pasada, todos los que habían muerto en el desierto antes de ellos, que habían hecho el becerro de oro con todo las alhajas, el oro que sacaron de Egipto, que hicieron ídolos. Dios conoce el corazón y Él dice, confíen en mí. Si ya los traje 40 años en el desierto y su vestido nunca se gastó, ni su calzado tampoco, y les di alimento por 40 años, no cometan los mismos errores. Y es parte de la respuesta que dio Carlos. A ver, Carlos, ya que la diste, lee Deuteronomio 8, 2 al 4. Pero no es la respuesta completa, es parte de... Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hasta el 4. ¿Se dan cuenta? Dios quería que tuvieran memoria, que se acordaran de su fidelidad todo el tiempo, que recordaran que Él los había librado de la esclavitud, que Él se había encargado de sus necesidades. O sea, antes de entrar, de mirar a Jericó, a la ciudad que iban a conquistar, tenían que recordar las misericordias de Dios en el pasado, ser agradecidos. Y escuche esto, si los que estamos aquí, bueno, y estamos, es obvio que estamos aquí porque sobrevivimos a la pandemia por 2 años, ¿o no es cierto? Casi 3. ¿No merece Dios que seamos agradecidos por eso? Tan solo por ese simple hecho, porque te dabas cuenta que se murió el vecino, se murió el de enfrente, se murió el de acá y la muerte la sentías que llegaba y sentías el aire frío y decías, ay, se murió mi tío, mi abuelo. A todos se nos murieron parientes de esa enfermedad. Pero a nosotros no nos tocó porque estamos aquí. ¿Qué no merece Dios que seamos agradecidos por eso? Ahora les vuelvo a repetir. ¿Por qué tomó a Acán lo que pertenecía a Dios? La primera atadura. Alguien lea Josué 7:21. Josué 7:21. Fuerte el que lo vaya a leer. Aquí es la parte interesante del mensaje. Josué 7:21. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrado en casa de la mujer. Josué 7:21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Aquí hay una palabra, la primera atadura, codicia. Codició y lo escondió debajo de la tienda donde vivía. Ahora le pregunto, si vivían en tiendas en el desierto, le pregunto, solo piense, la Biblia no lo dice, pero piense, ¿su esposa no se daría cuenta que escondió eso si lo hizo en la tienda? ¿Sus hijos no se darían cuenta que escondió eso si lo hizo en la tienda? Si no era unas moneditas, no era un cofrecito.
Era algo voluminoso. ¿Se dieron o no se dieron cuenta? Solo piense eso, ¿eh? No vamos a hacer conjeturas. Solamente le estoy diciendo que piense. Piense eso. Pero ahí la palabra clave es que codició. Y no solamente se ató él, sino que ató a toda la familia. Entienda eso. ¿Qué no entendió que le pertenecía a Dios? Porque las órdenes habían sido muy claras. Que todo le pertenecía a quién? A Dios. Se le olvidó todo lo que Dios había hecho con el pueblo, guardándolos, dándoles todo lo que necesitaban por 40 años en el desierto. Se le olvidó todo eso. Pero tristemente, así actuamos nosotros. Así actuamos porque seguimos atados a la codicia y a la mentira. La codicia y la mentira son dos hermanos siameses que siempre van juntos. Sí sabe que es un siamés, ¿no? Que está unido, es imposible separarlos, viven juntos. Siamés. Y ya vimos la semana antepasada las consecuencias que trajo a toda su familia de Acán. Acán quería un plan de retiro, algo que le diera confianza para su futuro. Él no confió en Dios como proveedor. Su atadura fue poner su confianza en las riquezas y no en Dios. Como Pablo dice en 1 de Timoteo 6:17, alguien léalo por favor. 1 de Timoteo 6:17. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? ¿Qué dice? A los ricos de este siglo, A los ricos de este siglo, escuche, manda que no sean altivos ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pablo no dice que es malo tener riquezas, dice, mira, mándale solamente que no confíen en las riquezas. No está diciendo que es malo ser rico, como muchos dicen, no, es que no, los ricos no van a entrar al reino. No. Pablo lo que está diciendo es que no confíen, porque esta escritura no aplica solo para quienes tienen abundancia. No hace falta ser rico para adorar el dinero. No hace falta que tengas millones para adorar el dinero. Hay gente que no tiene tanto, pero como decía mi abuelita, no se comen un plátano para no tirar la cáscara. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sí? Jesús por eso dijo muy claro que ninguno puede servir a dos señores. El que ama las riquezas y el que lo ama a él. Porque va a aborrecer a uno y va a amar al otro en Mateo 6:24. Ahora, les vuelvo a exhortar, tienen que escuchar de nuevo el devocional de la codicia y la avaricia. Ahí está en la página de Creo en Ti, en el YouTube. La codicia y avaricia, enemigos de la adoración. Ahora, la tercera historia, vayan conmigo a Lucas 12, 16 al 21. La tercera historia. Lucas 12, se la leo yo, 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, 22, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis.
Esta tercera historia, pues ya se entiende, la palabra se predica sola. Cuenta la historia de este hombre rico que se le llenaron los graneros. Y hay puntos para destacar en lo que acabamos de leer. Aquí, número 1, no dice, escuche bien esto, no dice que haya hecho sus riquezas de manera ilegal. No dice eso. Dios no le recrimina eso. No dice que las hizo de manera ilegal. Número 1, escuche bien esto, ¿eh? Y número 2, pues entonces, ¿en qué se equivocó este hombre? ¿Cuál era su atadura? ¿Cuál era su atadura? Porque era un hombre precavido, ahorrador. Pero ¿cuál fue su equivocación? ¿Cuál fue su atadura? A ver. Si leímos bien la historia, de que todos sus planes no incluían a Dios. No incluían a Dios. ¿Mm? Exacto, no incluían a Dios. Ahora le pregunto esto, Ay, aquí se va a poner muy interesante. ¿Por qué la gente que es creyente, cristiana, en lugar de dar, como dijo Jesús en Hechos 20:35, que más bendiciones dar que recibir, sigue acumulando y acumulando, pero no es generosa? Esa es la realidad. No es generosa. Estoy hablando de creyentes, no los de afuera. ¿Por qué no es generosa? Escuche bien esto en su espíritu y grábeselo. La acumulación de riquezas en los creyentes, lo voy a decir muy lento porque eso es para nosotros, no para los de afuera. La acumulación de riquezas en los creyentes es una defensa ante el miedo. La acumulación de riquezas entre los creyentes es una defensa ante el miedo. ¿Por qué? Porque piensan, ¿y si Dios deja de bendecirme? ¿Y si no tengo mañana? ¿Y si no me hace falta? ¿Y si esto? Por eso termina diciendo, no se afanen, no se preocupen. La acumulación de riquezas entre los creyentes es una defensa ante el miedo. ¿Y si me enfermo, qué voy a hacer? Si no tengo, si se me descompone el carro, ¿qué hago? ¿Y si entra la ley antiinmigrante en Florida, qué hago? Bueno, eso es para los hermanos de allá, porque también les enviamos devocional. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? O sea, somos bien contradictorios, muy paradójicos en nuestras declaraciones. Por una parte afirmamos, decimos que creemos en Dios, pero el miedo a perder el empleo, la salud, la jubilación, nos hace que tengamos que juntar más por si llegara a pasar algo. Y si la motivación está equivocada, pues no va a agradar a Dios. Escúchelo bien. Ahora diré muy lento esto, aún más lento. Si seguimos atados como Acán, guardando, ocultando bajo la tienda lo que le pertenece a Dios, no te quejes de las consecuencias, porque van a venir, tarde que temprano. Así tengas debajo del colchón, que el colchón ya no te duermes a gusto por tanto acumulado ahí. Tarde que temprano van a venir las consecuencias. Si crees que te puedes salvar a ti mismo como el joven rico, amándote y sintiéndote autosuficiente con lo que tienes, sin ser generoso con las necesidades de los demás, no te quejes de las consecuencias de tu atadura. Si sigues acumulando y acumulando, sin incluir a Dios en tus planes, sin hacer tesoros en el cielo, confiando que vivirás el día de mañana, cuando nadie tenemos la vida asegurada, cuidado con tu atadura. Las peores ataduras, las más destructivas en la iglesia, son la mentira y la codicia.
Jesús dice, bueno, Dios, mejor dicho, en Ageo 2:8, Él dice categóricamente, enfáticamente, mío es el oro y la plata, dice Jehová de los ejércitos, en Ageo 2:8. Mío es el oro y la plata, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es el oro y la plata? ¿De quién es el oro y la plata? Entonces, ¿qué parte no entendemos? Aquí viene la cuarta historia, la que nos trae esperanza, la que nos va a traer libertad. La viuda pobre. Vayan o lean Marcos 12, 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. ¿Alguien lo puede leer, por favor, en lo que tomo agua? Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y A ver, muchos ricos, un momento, perdón que te interrumpa. Seamos detallistas. Dice que Jesús estaba ¿dónde? Sentado delante del arca. O sea, él estaba viendo a los que echaban ofrendas, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué es lo que echaban? Dinero. ¿Qué echaban? Ponga atención, Ponga mucha atención, porque a veces decimos, no, es que ahorita se lo va a entender. Perdón, Johnny, sigue leyendo. echaban dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, escuche bien. ¿Qué es lo que les impacta a ustedes? Les pregunto. Si alguien quiere responder, dígalo. ¿Qué es lo que más le impacta de esta historia? Lo que más le impacta. Una cosa, lo que más le impacta. No diga 2, 3. Una cosa. Que la pobre echó todo lo Que la pobre echó todas. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué es lo que más le impacta a usted? A ver, ¿alguien más? ¿Otra opinión? Pues que ella se despojó de Que ella se despojó. Muy bien. de lo que, pues todo lo que ella tenía. Muy bien. Tan correctas sus opiniones. Perfectas. Pero se nos olvida la más importante. ¿Sí? Se nos sigue olvidando la más importante. Se nos sigue olvidando la más importante. Se nos sigue olvidando lo más importante. Esa es la atadura que nos cohíbe, que nos detiene para no ser generosos. Lo que vamos a decir. Que ella confiaba en Dios. Que ella confiaba en Dios. ¿Anaí? Se nos olvida lo más importante de esta historia. Y es lo que no tomamos en cuenta cuando ofrendamos y damos a Dios. ¿Sabe qué es lo más importante? Que Jesús estaba viendo lo que depositaba cada uno. Eso es lo que se nos olvida. Les pregunto, ¿Dios puede ser burlado? ¿Qué dice Gálatas 6:7? Todo lo que el hombre siembra. A esta mujer le quedaban 2 monedas. Y en lugar de comprar pan para ella, se los dio a Dios, los ofrendió a Dios. ¿Por qué? Porque ella sabía que no le pertenecía a ella. Cuando pensamos que todo lo que tenemos, escúchenlo bien, es de nosotros, ahí es cuando nos cuesta dar. ¿Alguien me entendió? Cuando pensamos que todo lo que tenemos nos pertenece a nosotros, es de nosotros, ahí es donde nos cuesta dar. Cuando pensamos que si damos nos vamos a quedar con menos o nos va a hacer falta, ahí es cuando viene la atadura de la codicia. ¿Cuántas veces? Miren, yo he escuchado esto en más de 30 años. ¿Y saben qué es? Lo que más he escuchado en 30 años, cuando tú le exhortas a alguien acerca, o le hablas a alguien acerca de las finanzas, y que ves que está pasando crisis financiera, y todo esto. ¿Saben lo que más he escuchado yo? Escuche bien esto, Esto lo digo con toda responsabilidad, sin etiqueta a nadie.
Esto es general, es lo que más he escuchado. Por ejemplo, y solamente son unos ejemplos. Pastor, ore por mí, por un mejor trabajo, y si me lo dan, voy a ofrendar y a diezmar. Pastor, ore por mí para que me aumenten el sueldo y voy a comenzar a diezmar y a ofrendar. Pastor, oremos que Dios me bendiga con este negocio y voy a ofrendar para la obra. Y podría seguir. ¿Y saben qué sucede en la mayoría de los casos? Que Dios les responde. En la gran mayoría, no en todos, pero en la gran mayoría Dios les ha respondido. Y los que pidieron oración, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus promesas? En Estados Unidos incluso había quienes iban a juicio porque estaban discapacitados. Allá se usa mucho el complaint. Los que, Carlos, Alfredo, Jonathan, los que han estado allá saben que si te lastimas en el trabajo, pues tienes el derecho de demandar al empleador y te vas a juicio, y si ganan la demanda, pues te dan una compensación grande. En Estados Unidos había quienes iban a juicio y pedían ganar sus casos. Y los ganaban, ¿y qué creen que sucedía? Sellón de la iglesia. Grábense esto, miren. Cuando le pedimos a Dios y hacemos promesa que le daremos algo a cambio de bendecirnos, antes de hacerlo, antes de prometer, pregúntate si eres fiel en lo poco. ¿Alguien me entendió? Pregúntate si eres fiel en lo poco, porque puede haber dos cosas, ¿eh? Número uno, que no haya sido Dios quien te haya dado esa presunta bendición. Si te aleja de Dios, no fue Dios, no te equivoques. Y número dos, que Dios esté probando tu corazón para ver si cumples, como leyó Carlos en Deuteronomio 8, del 2 al 4. Pero grábate esto, tarde o temprano vas a cosechar lo que siembres. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7, pónganlo como una bandera ahí. ¿Qué nos hace pensar que cuando ganemos más, seremos más generosos? Si cuando ganas poco no eres fiel. Lo diré otra vez. ¿Qué te hace pensar que si llegas a ganar más, vas a ser más generoso, si cuando ganas lo que estás ganando, no eres fiel? ¿Me expliqué o no me expliqué? En todo el tiempo, en todos los años que llevamos sirviendo a Dios, y esto lo digo con toda responsabilidad, con todo amor, otra vez, sin etiqueta de nadie, simplemente lo que yo, en nuestra experiencia, es lo que más hemos visto. Dejen que pase ese tractor, porque esto es importante. En todo el tiempo que llevamos sirviendo a Dios, ¿sabe quiénes son las personas más generosas? Escúchelo bien, por eso dije que va sin etiqueta a nadie. Nadie se cuelgue medallas, como cuando gana la selección, que luego todos ganamos. Y cuando pierden, perdieron. ¿Qué hace pensar que, en primer lugar, que cuando ganes más, vas a ser más generoso si no eres fiel en lo poco? Las personas más generosas siempre son las que menos tienen. Las que ganan menos. Aquí hemos tenido viudas fieles y tenemos 2 viudas fieles aquí, por eso dije que es sin etiqueta, es general. Pero aquí tenemos viudas para ratificar lo que estamos hablando, de que son fieles con el Señor. Son fieles y son viudas. Y ya se fue con el Señor una que rebasaba la línea de fidelidad, que todos la conocimos, y lo puedo decir
la abuelita Luisa, porque no está aquí, ya está con el Señor, pero ella rebasaba los límites de generosidad. Entienda muy bien esto, miren, llévense esto en su corazón, esta es la parte importante. No sigan atados, libérense. No permitan que el diablo les traiga culpabilidad, sino responsabilidad que el Espíritu les traiga. Quítate la idea de que Dios está interesado en tu dinero. A Él le interesa tu corazón, pero también dice Jesús que donde esté tu tesoro, ahí estará ¿qué? Donde esté tu tesoro, ¿qué va a estar? ¿Se fijan cómo no saben esa escritura? Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Por eso Jesús le dijo al joven rico, vende todo. No es que se fuera a quedar pobre. Lo que él quería era que aprendiera a confiar en él y que la salvación no se compra. Vende todo. Alguien lea Proverbios 3, del 9 al 10. Y aquí viene la respuesta que les dije que subrayaran de Acán. Porque el Señor les dijo, no tomen nada cuando entren a Jericó. El oro, la plata, todo es mío. El hierro, el metal, todo es mío. No toquen nada de eso, porque Él les dio esa orden. Escuchen lo que dice Proverbios 3, 9 al 10. Aquí viene la parte final. Lagares, o sea, tus bodegas, tus alacenas, tu refrigerador, si lo ponemos en la época de hoy, dice que todo estará rebosando. Pero ¿cuál es la condición para que eso suceda? Que honres. ¿Con qué dice? ¿Con qué? No, otra vez se les está yendo lo importante. Con las primicias. Ahora recuerden a Acán. ¿Por qué Dios fue tan severo con Acán cuando tomó lo que estaba consagrado a Dios? ¿Por qué fue tan severo que incluso a su familia y a él los apedrearon y los quemaron? ¿Pero por qué fue? Por este principio que acabamos de leer. Jericó, la ciudad de Jericó, era la primer ciudad que iba a ser conquistada por el pueblo de Israel, porque estaban entrando a la tierra prometida. Representaba Jericó las primicias para Dios. Todo lo primero es para Él. Era la primera ciudad en ser conquistada. Era la primera de la tierra prometida. Todas las primicias son de Él. Y al hacerlo, todo lo demás queda bendecido. El que tenga oídos para oír, oiga. Ahora quiero aclarar esto. Escúchelo muy bien. La palabra diezmo le asusta a la mayoría. Y claro que ha habido muchos abusos en las iglesias y sigue habiendo por ministros, pastores abusivos, vividores del evangelio, pero no por ellos vamos a dejar de enseñar los principios y mandatos de Dios, de las primicias, de las ofrendas y de los diezmos. ¿Alguien me entendió? Porque si no se enseña, la gente va a seguir atada. Es para que pongas tus finanzas en orden y es por el bien tuyo y el de tu familia. Porque vemos lo que le sucedió a Acán. No solo murió Acán, ¿quién murió también? Su esposa y toda su familia. Todo. Dios quiere saber quién gobierna nuestro corazón. Grabes esta frase. No se trata de porcentajes, se trata de prioridades. A ver, dígalo. No se trata de porcentajes, se trata de prioridades. Se trata de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Dios siempre, siempre, lea la Biblia, en toda la Biblia, manda que le den a Él las primicias. En toda la Biblia. De ovejas, de frutos. Incluso cuando le dio la promesa a Abraham de su hijo Isaac, de su primogénito.
Se lo pidió. ¿Por qué? Porque era lo primero. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Porque es el primer día de la semana. ¿Cuándo resucitó Jesús? El primer día de la semana. Le damos las primicias a Él. Ahora, ¿por qué lo primero? La pregunta es esa. ¿Por qué Dios quiere lo primero? Piensen y piensen más allá. ¿Por qué quiere lo primero? Que quiere que sea Él lo primero en nuestro corazón. Eso es lo que pensamos comúnmente, es que Él quiere ser el primero en la vida. No, esa no es la respuesta. Él es un mandato que nos da en toda la Biblia. Pero ¿por qué lo primero? No. Se van a sorprender con la respuesta. ¿Por qué quiere lo primero? Escuche muy bien esto. Porque se necesita fe para darle lo primero a Dios. Porque se necesita fe para darle lo primero a Dios. Se necesita mucha fe para dar el 10% y creer que el 90% restante será bendecido. Diezmar se trata de dar lo primero a Dios. Escuchen esto. Pagar gastos antes de ofrendar a Dios, esto lo digo con mucha responsabilidad, es decir, primero me voy a asegurar que tengo lo que necesito y después si me sobra algo, te voy a honrar, Dios. ¿De verdad eso es honrar? El dinero siempre nos va a poner a prueba. A ver, dígalo. El dinero siempre nos va a poner a prueba. El mismo Jesús fue tentado, fue probado por Satanás en esa área, en Mateo 4, del 1 al 11. Dar es una forma de reconocer que Dios es nuestra prioridad. Cuando damos, estamos reconociendo que ese dinero vino de Él. Y esto no es ley, es amor, agradecimiento. Estamos expresando gratitud a Dios al hacerlo. Y por favor, entienda y grábese muy bien esto. No se trata de dinero, sino va más allá. No es que el dinero esté mal, sino la idolatría al dinero. Primera de Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Está mal querer una casa o un carro mejor? Claro que no. Nosotros queremos un carro mejor. Tener una casa. Claro que no. El problema es si esas cosas que estás anhelando te quitan el sueño y te quitan el tiempo que le dediques a Dios. Que estemos contentos con lo que tenemos y si tú sigues poniendo a Dios en primer lugar, lo demás vendrá por añadidura, lo sabemos, pero no lo queremos vivir porque se requiere fe. Resumiendo, escuche esto. El joven rico representa el que quiere comprar la salvación atado a las riquezas. Acán representa el querer confiar en sí mismo atado y robando lo que le pertenece a Dios. El hombre rico representa a quien está atado a los placeres del mundo, pero no incluye a Dios en nada. Y la viuda pobre representa a quien está libre, confiando en Dios, de que Él va a suplir, aunque no tengas nada ahorita, si eres fiel con Él. Ahora, quiero terminar con estas dos historias verdaderas. Ponga atención, Esta es para concluir. Tal vez no lo conozca ni sepa quién es, pero puede buscar su historia, incluso está en el YouTube. David Wilkerson, ya murió, fue el fundador de Reto Juvenil, que son centros de rehabilitación en todo el mundo. Fue el que evangelizó a Nicky Cruz, tal vez no le suene tampoco, pero hay una película, se la recomiendo, La Cruz y el Puñal, donde relata la historia de Nicky Cruz, que fue el fundador de Alcance Victoria, y también que esos centros están en todo el mundo. Y él cuenta en su biografía, claro, esto fue antes de morir, que después de abrir muchos centros de rehabilitación en todo el mundo,
Él le dijo a su esposa, oye, deberíamos de comprar una casita, pero allá en Florida, donde esté el clima calientito, porque vamos a estar viejitos. Y escuche lo que dijo, por si un día el ministerio se acaba, por si la bendición de Dios deja de fluir. No tenemos nada, no hemos construido nada para nosotros, vivimos rentando. Y compró una casa en Florida, pero antes de asegurarla, cuando ya había dado el escrow es el pago inicial que se da, el down payment que le llaman, que se da al principio, vino un huracán y perdió todo. Todo lo que había dado de pago inicial, miles de dólares. Y él cuenta que se enojó con Dios y que le dijo, Señor, yo he abierto centros en todo el mundo para ti y mi casita que tenías que haber cuidado, se la llevó el huracán. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? Mira, la casa no fue el problema. No fue el querer descansar en una casa en Florida. No fue nada de eso, sino que dejaste de confiar en mí. Dijiste, por si la bendición de Dios se acaba. ¿Y tú crees que todos los años que me has servido, que no voy a tener cuidado de ti? Cuando yo digo en mi palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿por qué no confiaste en mí? ¿No voy a cuidar de ti y de tu esposa en tu vejez? Aun cuando tus hijos no le han servido a Dios. ¿Crees que te voy a dejar de bendecir? Ahora yo le pregunto, ¿de verdad usted y yo creemos que Dios nos va a abandonar? Si no nos abandona, que somos infieles. Menos cuando procuremos y tratemos de ser fieles con Él. Todo lo que nos da Dios, nos lo da un día a la vez. El canto que cantaba mi suegra, un día a la vez, Dios mío, lo cantamos. Porque hoy tenemos salud y mañana quién sabe. Mañana no sabemos. Hoy vivimos, mañana quién sabe. Hoy dale gracias a Dios porque pudiste despertar, tomarte un café, algunos que desayunaron. Mañana quién sabe. La providencia de Dios es diaria. ¿Es qué? Diaria. Cuando queremos almacenar, guardar el maná para mañana, se te va a engusanar. El que tenga oídos para oír, oiga, esto es para entendidos. Tenemos que depender de Dios diariamente. Él debe ser nuestra prioridad. El domingo es el primer día de la semana. El congregarte el domingo es darle las primicias a Él. Y eso va a bendecir el resto de tu semana. Porque es su promesa. Él no puede faltar a sus promesas. ¿Cuántos me entendieron? Sí. La segunda historia, que es real, es la de mi familia y yo. Escuche bien esto, ¿eh? Tal vez algunos pocos se los he contado, pero ahora les voy a abrir mi corazón a todos. Mi familia y yo en el 2006, Isabel estaba esperando a Joey, era el verano, y se nos abrió la oportunidad de comprar una casa. Y a la misma vez me ofrecieron un trabajo en Modesto, en California, administrando una línea de tiendas hispanas, y se me ofreció un sueldo de ensueño. Pero eso implicaba dejar el ministerio en Oxnard y cambiarnos de ciudad. Ya habíamos dado $8,000 de pago inicial de la casa, el escrow. Ya lo habíamos dado. Ya habíamos entregado el departamento donde vivíamos. Era la última noche que íbamos a vivir en ese departamento. Al día siguiente nos iban a dar las llaves de la casa. ¿Y saben qué pasó? A las 10 de la noche recibimos una llamada. No vino un huracán,
pero sí vino una sacudida financiera en todo el país que todos la recuerdan. Miles perdieron sus casas, incluidos nosotros, lo que habíamos dado. Y al igual, cuestionamos a Dios. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te estamos sirviendo, si mira, si no era algo malo, si lo único que queríamos era asegurar el futuro. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? Aprendan a depender de mí. El estar ya casi 10 años aquí, el 19 de septiembre los vamos a cumplir aquí en México, nos ha enseñado a depender de Dios cada día, vivir por fe. No es fácil, no es fácil vivir por fe, a depender de un sueldo, un salario que tú sabes que, como dice Alfredo, una gotita que te va a caer, pero ya sabes que te va a caer. A no saber si te va a caer una gotita o nada. El venirnos a México con los niños pequeños, el estar viviendo hasta la fecha en casas prestadas, el haber sido corrido 5 veces, nos ha enseñado a depender de Dios. Ahora, los quiero dejar con esto. Y piensen bien, Uy, a ver si les puedo hacer la pregunta, porque siento que se me atora un hueso ahora sí, en la garganta. Piensen en esto. ¿Ustedes creen que ahora que las niñas se van a ir, primero Dios, Isabel y yo no nos quisiéramos ir con ellas? A ver, piensen, los que son papás, porque tal vez van a entender mejor. Pónganse de pie. Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Ustedes creen que no nos quisiéramos ir con ellas, pero tenemos que ser fieles al llamado de Dios? Tenemos que seguir aquí, fieles al llamado de Dios, sin tener casa, sin tener un lugar propio, y seguir confiando en Dios diariamente. Tenemos que ser libres de ataduras. Y la misma familia, los mismos hijos, pueden resultar una atadura. Lean por favor la última escritura, todos. Mateo 10, 37 y 38. O desde el 36 al 38. Mateo 10, 36, 38. ¿Qué dice? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La palabra se predica sola. ¿Cuántos se quieren unir a ese club? En la semana Dios me ministró con este canto, un canto viejito, tiene más de 30 años, de los primeros que yo escuché cuando conocí del Señor. Y es tan hermoso y tan sencillo, pero a mí me ministró Cierra sus ojos. Quiero bendecir tu nombre y reconocer tu gran poder, adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Quiero bendecir tu nombre
y reconocer tu gran poder, adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Levante las manos y dígale: te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, Señor. Te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, Señor. Quiero bendecir tu nombre y reconocer tu gran poder. Quiero bendecir tu nombre y reconocer tu gran poder, adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor, adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Quiero bendecir tu nombre y reconocer tu gran poder, adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, Señor. Te adoro, te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, te adoro, te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, Señor. Te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti. Dígale una última vez: te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, Señor. Te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, Señor. ¿Por qué no terminamos diciéndole a Él: la gloria y el poder es para ti? La gloria y el poder es para ti. La gloria
gloria y el poder es para ti. La gloria y el poder es para ti. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Jesús, nací para adorar, nací para adorar, nací para adorar, para adorarte a ti, Jesús. Dígale una última vez con su voz: te adoro, te adoro. Cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, Señor, te adoro, te adoro, te adoro. Cuán precioso es tu amor. Me humillo ante ti, Señor. Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana, Señor. Gracias por la lluvia, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por este terreno precioso, Señor. Señor, y ahora te rogamos que seas tú supliendo, Señor, como nos enseñabas hoy a confiar en ti, para que este lugar sea digno de ti, que sea digno del Rey de Reyes. Señor, no un lugar perfecto, hermoso como otros, pero sí digno. Digno de ti, Señor, como tú lo mereces, Señor, porque tú habitas, Señor, con el quebrantado y humilde de espíritu, con aquel que es sencillo y humilde. Señor, y queremos que este lugar siempre esté lleno de ti, de tu presencia, que tú habites en medio, porque tú lo prometiste, que donde hubiera 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú habitas ahí, Señor, y que tú habitas en medio de la alabanza, de la adoración, Señor. Por eso comenzamos, Señor, adorándote y terminamos adorándote, porque es lo que haremos por toda la eternidad, Señor. Ahora te rogamos que bendigas este tiempo de convivio, de armonía, y que seas tú glorificándote en todos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, y que tú nos hagas libres y sanos, que identifiquemos esas ataduras, Señor, porque queremos vivir en libertad, en plenitud contigo, Señor, y adorarte con libertad, como lo hemos hecho el día de hoy. Te damos toda la gloria y la honra, y el pueblo de Dios dice: amén. Dele palmas fuerte al Señor. Dios los bendiga. Vamos a poner las sillas y las mesas.